Vamos a Estados Unidos. Ahí las organizaciones civiles han denunciado procedimientos forzados de esterilización en mujeres migrantes. Existen al menos 17 demandas por este procedimiento sin consentimiento de estas mujeres contra el centro de detención de Irwin en Georgia. Para hablar de este tema me acompaña Eunice Rendón, que es coordinadora justamente de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Muy buenos días. Hola, buenos días, Brenda. ¿Cómo estás? Oye, un gusto saludarte. Me da muchísima tristeza que sea en el marco de este tipo de temas. Por favor, cuéntanos y ponnos en contexto para las personas que nos están viendo. ¿Qué es lo que estas mujeres, hablamos de 17, 18 casos de denuncia? No sabemos a ciencia cierta cuántas esterilizaciones sin consentimiento se realizaron en este centro migrante. Pues efectivamente hace algunas semanas se destapó este tema tan grave, este crimen de lesa humanidad, incluso este crimen y esta violación a derechos humanos, esta tortura hacia algunas mujeres de diferentes nacionalidades, justo en este centro de Irving, en Georgia, que además, dicho sea de paso, Georgia es uno de los lugares donde los migrantes han sufrido, especialmente los latinos, mucho el racismo, la discriminación y los maltratos. Y bueno, se da en Georgia, pero también empezaron a surgir algunas otras quejas de posibles intervenciones en Texas, en El Paso y en otros centros de detención, que también hay que recordarlo, estos centros de detención son servicios subrogados a empresas privadas, y justo en este caso era la Salle, la empresa responsable de los servicios y cuidados en el centro de Georgia. Esta subrogación de servicios tiene que ver con, por supuesto, la alimentación, la estancia y los cuidados médicos, que justo es parte de lo que en donde se violó varios derechos humanos de estas mujeres, pero incluso se pudiera tomar como genocidio, ya que se les hizo esterilizaciones forzadas, quitándoles en algunos de los casos, de los testimonios que hemos escuchado, y en especial el de la enfermera, que es la que sacó todo este tema a la luz pública, pues las histerectomías realizadas a estas mujeres, la extracción del útero para no permitirles pues una posible reproducción. Increíble. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se hacen estos procedimientos? De verdad que, como dices, la vejación de los derechos humanos tremendamente en Estados Unidos. Pues en realidad también hay que decirlo, Brenda, no es el primer reporte que se tiene de abusos y de violaciones a derechos humanos y fundamentales de los migrantes. Ya hemos tenido reportes en muchos de estos centros. Además, justamente en los centros del sur, el servicio es más barato, es decir, cuesta alrededor de $200 normalmente la subrogación del servicio por persona por día. Y en el caso de los centros del sur llegan a ser un poco más baratos, se calcula que entre $45 y $60. Entonces, ahí todavía vemos cosas peores, pero esto se ha detectado también en los centros, por ejemplo, de menores no acompañados, AILA y ACLU, que son estas grandes asociaciones de defensa de derechos civiles, de la mano de muchas otras organizaciones, han reportado ya pues falta de condiciones adecuadas, falta también pues de alimentación, incluso en este caso particular de Georgia. Recordemos que hace un par de días fueron varios legisladores encabezados ahí también por Joaquín Castro a visitar el centro justo de Georgia para ver cómo estaban, y salieron de ahí con muchas de las quejas de las mujeres, no solamente con este tipo de intervenciones que son terribles, ¿no? Y que constituyen incluso una forma de genocidio si seguimos la Convención Internacional del Genocidio, pero también reportaron otros maltratos, también con el tema de la pandemia, falta, por ejemplo, de pruebas, de condiciones adecuadas, algunas reportaron que incluso les dieron ropa interior podrida, en fin, realmente terrible. Abuso tras abuso, y creo que eso tiene que ser perseguido, tiene que caer los responsables. Y algo muy importante, el médico al que están responsabilizando por muchos de estos casos o por ser el médico ginecólogo en este centro, se encontró que también en años pasados tenía algunos fraudes, que le faltaba la aprobación del board especializado también de la región para este tipo de intervenciones. Entonces hay muchas cosas que están violando los principios humanos y fundamentales que deben ser revisados. Totalmente, mucho que platicar acerca de este tema, Eunice. Si nos permites, estaremos en comunicación constante contigo. Por supuesto, Brenda, y sobre todo para ver los casos mexicanos, ¿no? Que están todavía en revisión. Si hay alguna de estas mujeres que es mexicana y que se tendría pues que defender y obligar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo con las mexicanas, con todas, a que dictara medidas cautelares para el gobierno estadounidense y estos centros. Totalmente, seguiremos pendientes. Gracias, Eunice Rendón, por comenzar, por supuesto, el día informándonos acerca de estos hechos.
Muy buenos días. Ya el gobierno federal ha puesto su postura, por supuesto, ante el gobierno estadounidense acerca de estos casos que le comentamos.